aquí desde la avenida Imirín hasta el hospital sirio-libanés. Está haciendo sol, pero está haciendo frío también. Mucho frío. Ayer tuve que ir en el autobús desde aquí, desde mi casa hasta la empresa, recoger un material ahí y después ir para el hospital. Todo el recorrido fue autobús, metro, tren, metro, monotrillo, caminar un poco hasta la empresa, después caminar un poco hasta el monotrillo, metro, caminar un poco hasta el hospital. No sé. Qué frío. Y con la brisa se incrementa el frío. La brisa de la velocidad que agarra la bicicleta en las bajadas, pues. Pone fuerte el frío, ¿sabes? Pone fuerte. Está frío de verdad. Esperando que me llegue el sol aquí, pero el sol no llega. Vamos a ver cómo va a ser en esta bajada. El frío va a ser fuerte también. Tráfico, bastantes carros en la calle. Bien. Primera vez que paso por aquí, esto está así. Por la acera hasta la avenida Brasileña. No sabe qué pasó, ¿verdad? La primera vez que veo que esto está así. Primera vez. Caramba. La policía.
Mierda, todo así congestionado. Mierda, todas las horas Leme llena de carros. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? No sabes si más adelante es que hay un accidente. No sé por qué la avenida está de esa manera. Casi nunca está de esa manera. Realmente es la primera vez que la veo que está de esa manera. Ayer hubo un problema con el tren. Gracias a Dios que el problema era hacia Barrafunda. O sea, gracias a Dios para mí, ¿no? El problema era hacia Barrafunda y yo iba en sentido contrario. Entonces a mí no me afectó ese problema con el tren. Yo ayer vi unos programas, una cosa, y yo quería retransmitir esa información. Personas que les gusta escuchar algunas informaciones. Sé que yo he escuchado que hay personas que dicen el que es pobre porque quiere. Hay otras personas que dicen que no. También depende de la situación en donde las personas nacen, viven, una serie de cosas. Yo particularmente no creo que una persona sea pobre porque quiere. Yo creo que no existe alguien que quiera ser pobre. O sea, eso yo lo dudo mucho. Yo creo en todo caso que una persona que es pobre es porque le falta la información. Eso es lo que yo creo. Una persona que es pobre es porque le falta la información. No, lo que pasa es que hay gente que nace en lugares de extrema pobreza y pues, bueno, yo he sabido de personas que nacieron en situaciones de extrema pobreza y salieron adelante, pues. También he conocido personas que llegaron a un punto de total y extrema pobreza, pues, y salieron adelante. Entonces, para mí realmente cuando una persona es pobre es porque le falta una información. Buen día. Bueno, es de esa manera, creo yo, para mí, pues, para mi concepto es de esa manera.
Hay una parte en la Biblia, yo me leí la Biblia completa, de punta a punta. Pero claro, yo no me grabé eso que si el libro tal, versículo tal, no, eso no me lo grabé yo así. Pero sí recuerdo que hay una parte en la Biblia y yo creo que es de ahí que yo fundamento mi teoría. No recuerdo muy bien el nombre de los personajes, pero eso está ahí, pues está ahí en la Biblia. De repente ustedes si lo recuerdan, si lo saben. Le iba una persona por el desierto, caminando, andando, y se consigue con una casa. Y entonces esta persona toca la puerta en esa casa y sale una señora. Y la señora le dice, el tipo le dice a la señora: mira, tengo mucha sed, mucha hambre, dame agua y dame comida. Y entonces la señora le dice: no, en esta casa estamos mamandini, estamos pelando, pero aquí no hay nada, aquí lo que hay es un solo plato de comida, y ese plato de comida lo tengo que dividir con mi hijo, ¿no? Entonces el tipo le dice: no, dame agua y dame ese plato de comida a mí, que tú vas a echar para adelante, tú vas a tener para comprar más comida. Entonces, la mujer, bueno, toda sorprendida ahí, termina dándole agua y dándole el plato de comida que tenían. Y ahora estamos nosotros aquí sin comida. Entonces el tipo le dice: ¿qué tienes ahí en la casa? Me preguntó: ¿qué tienes ahí en la casa? Entonces aquí lo único que hay es un garrafón de aceite. Ah, ok. Bueno, vas a hacer lo siguiente: vas a agarrar varias garrafitas pequeñas, varias botellitas pequeñas, y vas a dividir ese garrafón en todo ese pocotón de garrafitas y las vas a vender. Y entonces la mujer le dice al hijo que busque las garrafitas pequeñas y que divide el aceite, y lo empieza a vender en garrafas pequeñas, ¿no? Y entonces después la señora tenía que comprar más aceite para seguir vendiendo aceite, porque la gente se acostumbró a que ella era la que vendía el aceite. Y entonces ella entró en una fase de abundancia y prosperidad, porque ella era la que vendía aceite. Todo el mundo iba para allá a comprar el aceite. Entonces, para que ustedes vean, no, ella tenía ese aceite ahí, pero ella no tenía la información de que ella podía vender ese aceite, que ella podía lucrarse con ese aceite que ella tenía ahí. Y ella estaba en una situación crítica donde solamente tenía un plato de comida. Claro, mucha gente va a decir: ah, eso está escrito en la Biblia, yo no creo en la Biblia, o eso es una metáfora, una parábola, eso es algo que escribieron ahí como para llamar la atención de las personas. Bueno, precisamente, si tú lo haces como una metáfora, precisamente de eso se trata. De repente, o sea, no es que uno se va a poner a vender aceite, ¿no? Directamente, o sea, que uno va a tomar de manera literal el ejemplo. Pero fíjate que la señora tenía un recurso ahí, ¿verdad? Y otra persona le hizo
el coach la ayudó desde el punto de vista de que le dio la idea. Ella aprovechó y explotó ese recurso, ¿no? Entonces, muchas veces tú tienes el recurso, pero no lo sabes explotar, pues. Porque yo digo, pues, o sea, te falta la información. Es eso lo que pasa, pues. Tienes ¿cómo que se llama esto? Un recurso, un talento, un conocimiento, pero no sabes cómo sacarle el mejor provecho a eso, pues. Entonces ahí es donde yo creo que sí está la clave, el origen de la pobreza, pues, donde las personas no tienen la información. Por eso es que yo digo que la persona que es pobre porque no tienen la información. Den la información de cómo salir de ahí. Porque por querer no creo, o sea, yo no creo que una persona quiera ser pobre. O sea, lo dudo mucho. Yo creo que todo el mundo quiere riqueza, todo el mundo quiere abundancia. Ahora, le falta la información, pues, de cómo salir de la situación de pobreza en la que se encuentra. Esa es mi teoría. Dice, no, hay personas que nacieron en lugares donde no hay ningún tipo de recursos, donde no, bueno, pero es lo que te digo, no necesariamente tienen por qué ser un recurso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ¿qué fue lo que vendió el personaje que iba caminando por el desierto? Él lo que vendió fue información. O sea, el recurso de él es la información. Él no vendió más nada. Él solamente le enseñó a la otra persona que si vendía el aceite se iba a poder lucrar, pues. La otra persona, bueno, tenía el aceite ahí, pues, pero no sabía que si vendía el aceite iba a poder salir de esa situación de pobreza. Entonces, está viendo que no se trata de que una persona nació o quiso, o, ¿sabes? Creo que es una cosa de información. Ahora, algunas veces una persona te puede dar la información, pero hay momentos donde si una persona no te da la información, tú la puedes buscar en libros, en video, en conferencias, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Asambleas. Donde te puedas tú nutrir de esa información. Donde tú hagas la búsqueda de esa información.
Y cuando te llega la información, saber, ¿cómo es que? Identificar que te están dando una información. Y otra cosa, no es solamente que te llegue la información, que tú buscas la información, que ya tú tienes la información, pues no es solamente eso. Es también saber poner en práctica esa información. Porque tener esa información, pero no ponerla en práctica, viene siendo igual. Y cuando uno tiene esa información, y algunas veces, bueno, sí la sabe poner en práctica y todo lo demás, pero algunas veces a esa información le hace falta unos complementos. Bueno, y entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, cuando tú tienes esa información, pero te faltan los complementos, eso es que es el momento de hacer cursos, especializaciones, ¿sabes? Yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa y había un tipo era sumamente inteligente y sabía mucho, ¿no? Entonces yo me enteré que cuando él salió de la universidad, como él era tan inteligente, el dueño de esa empresa lo buscó y lo contrató. Pues él era sumamente inteligente, ¿no? Bueno, es sumamente inteligente, si no se ha muerto. Tenía demasiados conocimientos. Saliendo de la universidad, pues, directamente el tipo fue, lo agarró y lo contrató. Y entonces él parece que con otra persona, él se animó, la otra persona lo animó, no sé cómo fue el asunto. Y ellos montaron su propia empresa. No sé por qué fue el motivo, no sé cuál fue la razón, pero la empresa fracasó. Y el tipo fue nuevamente para allá, para la empresa. Y lógicamente el dueño de la empresa en lo que lo vio, no, 20. Porque él sabía que el tipo era bueno, pues. Y entonces yo me preguntaba, oye, pero porque un día me tocó trabajar con él. Aquí que está pendiente. Un día me tocó trabajar con él y me di cuenta que no, el tipo era la ley. Tenía unos conocimientos increíbles. O sea, él de memoria sabía cómo funcionaba cada componente con los que estábamos trabajando. De memoria, o sea, sin buscar manual, sin buscar libros, sin buscar nada. El tipo de memoria sabía cuáles eran los límites, cuáles eran los porcentajes, cuál era todo. Y entonces
yo me preguntaba, ¿no? Oye, pero ese tipo siendo tan inteligente, ¿cómo fue que la empresa él fracasó? No entiendo. O sea, ¿sería que el otro tipo lo robó? ¿Qué pasaría? Y ahora que yo me pongo a pensar, lo que a mí se me viene a la mente es que, lógico, no basta con que tú seas un erudito, ¿no? En la materia. Creo que lo que a él le faltó fue complementar ese talento con unos cursos de venta, ¿verdad? Hacer cursos de marketing, hacer cursos de... O de repente si ese no era su fuerte, buscar una persona que ese sí fuese su fuerte, pues. Para que la empresa continuara, porque el tipo malo no era, porque fíjate que en primera instancia lo contrataron directamente, pues apenas se graduó, ya sabían que él era el mejor y lo contrataron. Y cuando la empresa fracasó y el tipo apenas tocó la puerta ya, o sea, ni siquiera preguntaron, no, para adentro. O sea, que el tipo, en lo que él hacía, era el mejor, pues. Él hacía el diseño de los equipos, ¿no? Él diseñaba las capacidades, solamente él le decía, mira, el equipo va a ser usado para esto, precisamos que tenga estas capacidades, y dentro de esto y estos límites. Ah, bueno. Eso, el tipo diseñaba ese equipo en nada, en un día, pues. Pero lo que a mí se me viene a la mente es que posiblemente el tipo, en lo que era a nivel de ventas, él no estaba capacitado. Creo que él tenía que buscar un vendedor. O sea, son cosas que a mí se me vienen a la mente, ¿no? Yo no sé, porque no estaba ahí. La otra cosa que se me viene a la mente es que muchas veces una persona es muy buena en todo eso, pero hace falta que la persona sea buen gerente, pues. Que la persona sepa organizar bien todos los recursos, tanto materiales como humanos, ¿no? Para maximizar la eficiencia. No se le queda, haya sido algo de eso, no sé. Loco. Ay, Dios. No me estoy riendo porque andaba una muchacha cruzando la calle, todo así, ¿sabes? Como que sentada en la sala de su casa. Y el tipo iba en la bicicleta y le pegó ese grito. Bueno. Ah, pues. Y entonces, bueno, volviendo al tema, ¿no? Espera ahí. Entonces, volviendo al tema. Del inicio, ¿no? Una persona que, el que es pobre porque quiere, ¿sabes? Así. De repente tú dices eso desde tu posición, donde ya tú posees una información de otra persona que no tiene esa información que tú tienes
Y por eso el tipo está, la persona pues, está sumida en la pobreza. Entonces, es fuerte, es rudo decirle a alguien que es pobre porque quiere, pero también es muy radical decir que hay personas que lo que pasa es que nacieron en una condición de inferioridad y por eso, porque entonces quiere decir que porque una persona nació pobre está total y absolutamente condenada a ser pobre. No lo creo. No lo creo. Mira, yo supe de un tipo, yo trabajé con él. ¿No trabajé con él en qué sentido? O sea, yo trabajaba en una empresa que hacía servicios de electricidad y yo supervisaba que, o sea, esa empresa contrató a otra persona y esa persona era la que ejecutaba los trabajos y yo hacía la supervisión desde el punto de vista de que el tipo tuviese el material, que el tipo realmente realizara el trabajo, ese tipo de cosas, pues. Ok. Y ese tipo, él tenía, o sea, dentro de su empresa, pues, o sea, porque él era una empresa que estaba subcontratada por la empresa donde yo trabajaba. Espera ahí. Entonces, él, dentro de su empresa, él tenía un montón de trabajadores, pues, de obreros, que realizaban los trabajos y él les iba diciendo lo que tenían que ir haciendo. Entonces, él me contaba, y él tenía ahí dentro de la cuadrilla de trabajadores que él tenía, había un tipo que el tipo era un bárbaro, pues el tipo prácticamente sabía hacer todo y él, o sea, este tipo prácticamente tenía él ahí de capataz, donde él era el que sabía, pues, y entonces prácticamente le dejaba la empresa en las manos de él y más o menos iba diciendo una que otra cosita, pero prácticamente el que gobernaba ahí en esa empresa era este otro hombre, ¿no? Y vamos a suponer que se llame José, porque yo no me recuerdo el nombre del tipo. Bueno, entonces el dueño de la empresa me decía que él, cuando él comenzó, él no sabía nada absolutamente. Y que él trabajaba para José. Que el dueño de la empresa era José. Y ahora él era el dueño de la empresa y José trabajaba para él. O sea, ¿estás viendo cómo es la cosa, no? Entonces, oye, es verdad, sí, yo no sabía nada. No tenía ningún conocimiento de nada de electricidad, no sabía cómo se empataba un cable, yo no sabía cómo, nada de eso, no sabía ni lo que era un transformador, yo no sabía nada de lo que era un aislador, yo no sabía nada de eso. Y José me dio trabajo y yo aprendí con él. Y ahora, fíjate, José trabaja para mí. Y yo dije, caramba, ¿y cómo fue eso? Entonces le pregunté a José que qué pasó ahí. Entonces sí, yo tenía mis camiones, imagínate, yo tenía mis camiones, tenía esto, tenía aquello, tenía lo otro. Y yo, bueno, ¿y qué pasó con todo eso?
Entonces él me contó, pues, no, él era muy... Le gustaba apostar los caballos, pues. A él le gustaba apostar a los caballos y haciendo entre apuestas y apuestas y apuestas, fue perdiendo todo lo que tenía y al final quedó prácticamente en la calle. Entonces yo le pregunté al otro, ajá, pero ¿cómo fue que tú conseguiste, si tú eras el trabajador del, cómo fue que tú? Bueno, yo prácticamente me aislé. No hablaba con nadie, no conversaba con nadie, no andaba de amigo con nadie. Y el dinero que gastaba solamente lo gastaba para mi supervivencia. Y el otro dinero lo fui ahorrando. Y entonces cuando me venían vendiendo, mira, tengo esta herramienta aquí así asado, yo la compraba. Tengo esta otra herramienta, yo la compraba. Todas las herramientas que yo sabía que utilizaba en el trabajo, yo las fui comprando. Y cuando ya estaba completamente, ¿cómo se llama? Provisto, pues, de todas sus herramientas, montó su empresa. Hizo sus primeros trabajos. Con unos pequeños fue agarrando unos medianos. O unos medianos fue agarrando unos más grandes y así sucesivamente. Y bueno, fíjate, que terminó pasando que aquel otro tipo que cayó que fracasó, pues, empezó a trabajar para él. Entonces, lo que quiero hacer referencia con ese tipo de anécdota, que no es mía, pero yo la vi y yo sé que es verdadera, es que por el hecho de que tú estés en una situación de inferioridad en un momento dado, eso no quiere decir que eso va a ser el 100% de tu vida, ni que tú estés destinado o condenado, pues, a esa situación económica por el resto de tu vida. Entonces, como les digo, pues, creo que es muy duro, muy rudo decirle a alguien, ay, tú eres pobre porque tú quieres. Y también me parece muy radical, demasiado radical, decirle a alguien que él va a ser pobre por el resto de su vida porque él nació dentro de un seno familiar muy pobre. O mira cómo ya decoraron el autobús, ¿no? Lo pusieron así tipo Navidad. O sea, así ya para que ustedes lo vean. También todo ese montón de luces. Miren qué bonito, ¿eh? Bueno, de noche que se ve bonito. ¿Sabes? No, que tú naciste en una situación donde no hay ningún tipo de recursos. Mira, siempre el recurso lo va a haber. Y hay un libro, yo creo que ese libro lo ha leído casi todo el mundo. Se llama Piense y hágase rico. Es el libro de Napoleón Hill. Y hay una parte donde él dice que en un inicio, si tú no tienes un capital para desarrollarte, bueno, que vas a tener que trabajar para poder crear ese capital.
Entonces que tú te prepares para que tengas un buen empleo, un trabajo, Bueno, entonces que tú te prepares para que tengas un buen empleo, una cosa, ¿no? Y y cuando tú estés excelentemente preparado y todo lo demás, entonces ahí es cuando tú, bueno, vas a conseguir un buen empleo que te va a permitir reunir el capital que tú necesitas. Pero para que tú consigas el empleo que te va a llevar a tener ese capital, ¿verdad? Ajá, entonces llega la pregunta, ¿no? ¿Pero qué pasa si aún con todo y que yo esté preparado y toda la cosa, yo no consigo ese empleo? Bueno, créate tu propio empleo, ¿sabes? Créate tu propio empleo. Entonces, mira que no, es que no hay recursos, no es... Bueno, créate tu propio recurso. Yo recuerdo una vez que un tío mío, esposo de mi tía, él llegó a la casa contando que caramba, que él estaba en el autobús y un tipo le vendió una piedra mágica, y entonces él me mostró aquella piedra en una bolsita ahí, una cosa como de gamuza, ¿no? Una bolsita como de gamuza. Y aquella piedra brillante, ¿no? Una piedra que parecía toda metálica, así. Brillaba bastante. Entonces, entendí. Te entiendo, cara. No te entiendo, cara. Bueno. Entonces, aquella piedra, ¿no? El tipo le vendió aquella piedra. Era una piedra que tenía poderes mágicos, que si tú cargabas esa piedra contigo siempre había una energía en tu cuerpo y una cantidad de palabrerío ahí, que ibas ahí mejor al baño, que tus pensamientos iban a fluir de una mejor manera. Bueno, una historia totalmente increíble y maravillosa de todos los poderes inusitados que tenía esa piedra. Entonces una vez pasó el tiempo, ¿no? Y yo voy de paseo a una región allá en Venezuela que se llama Mérida. Y usted sabe, uno empieza a tomarse fotos y cosas y esto y lo otro. Mira, aquí está el frailejón, aquí está la cosa, aquí está aquello, aquí está una vaquita, ¿no? Y hay una parte ahí donde yo veo que hay unas piedritas, ¿no? Y veo que las piedras son brillantes, son así como metálicas brillantes. Caramba. Y a mí se me ocurre y agarro una. Y me acuerdo de aquella historia de la piedra que... O sea, pero había pasado mucho tiempo, ¿no? Pero así como me da como un flash de aquella historia, de aquella piedra, ¿no? Después con el tiempo, resulta que
Ese tío mío, mi tía, o sea, toda esa familia, pues toda esa familia mía, mi tía, él, mi prima, todos se fueron para Estados Unidos. Y en un momento dado, cuando yo me iba a venir para acá, para Brasil, yo paso, o sea, yo me quedo en la casa de ellos. Ellos habían dejado la casa sola allá en Maracay. Y yo paso por allá por la casa de ellos haciendo una parada para después continuar para La Guaira. Y en una de esas que abro una gaveta, ahí estaba la bolsita y adentro estaba la piedra mágica aquella, ¿no? Yeah. Bom dia. Y bueno, me recordé que la piedra se parecía mucho a aquella piedra que yo había recogido por allá y que aquel otro tipo muy hábilmente, ¿no? Le había metido cualquier tipo de historia y la había conseguido vender. Quién sabe si él era que él dividía esas piedras, se inventó aquella historia y vendía la piedra. Bueno, después continuamos conversando, ¿verdad? Ya llegamos aquí al trabajo, entonces nos vemos en el próximo video. ¿Está bien? Un beso bien grande, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. Chao.